Muy bien, vamos a empezar nuestra exposición de Romanos 7. La semana pasada vimos Romanos 6 y otra vez vamos a ubicarnos aquí en nuestro bosquejo del libro de Romanos. Hemos visto que en los primeros 4 capítulos Pablo está describiendo, está explicando el corazón del Evangelio, la justificación por la fe. Y a ver si recordamos cómo va el flujo lógico de esos primeros 4 capítulos. ¿Okay? Entonces Pablo, después de la introducción en 1 al 17, comienza en 1:18 hablando de ¿qué? La revelación de algo. ¿Qué se revela? ¿Okay? Bueno, eso es 1:17. La justicia de Dios se revela, pero en 1:18, en un sentido, cambia el tema. Ajá. Okay, la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, 1:18 al 3:19 está hablando de la revelación de la ira de Dios. Okay, que todos los seres humanos están bajo la condenación, la ira de Dios. ¿Debido a qué? Okay, el pecado. Okay, ¿y cómo sigue el argumento en 1 al 3, después de 1:18? Okay, primero enfoca en quién. Okay, capítulo 1. Okay, de los gentiles, que los gentiles están bajo la condenación de Dios, bajo de la ira de Dios. Okay, y capítulo 2, versículo 1, ya cambia su audiencia en un sentido y enfoca en ¿quién? Los judíos. Entonces, ellos están en la misma condición, ellos están en la misma posición. ¿Por qué? Porque son pecadores. Luego en capítulo 3 argumenta eso, que todos están bajo el pecado, todos están bajo la condenación, todos están bajo la ira de Dios, merecen la condenación y la ira de Dios. Y entonces en 3:21 regresa al tema de 1:16 y 17, que es la revelación de la justicia de Dios. Ahora, aparte de la ley, se ha revelado la justicia de Dios. Y explica qué es lo que Dios ha hecho para rescatarnos de esa ira. Y explica cómo la muerte de Jesús en la cruz nos proveyó una propiciación. ¿Y qué es una propiciación? Es un sacrificio, pero un sacrificio muy específico. ¿Qué es? Okay. Que satisface la ira, la demanda santa de la ley de Dios. Entonces, por ese sacrificio, la ira de Dios se ha quitado y hemos recibido la justicia de Dios. Y en capítulo 4, ¿qué es el argumento? Todo de capítulo 4 tiene el mismo tema. ¿Qué es? ¿Okay? Espero que están leyendo el libro de Romanos una vez cada semana, que están pensando en este flujo lógico, que el flujo lógico se esté grabando, que no vale la pena llegar aquí cada semana y escuchar estas cosas y ya irse y olvidarse de lo que están aprendiendo. Es importante que estamos siguiendo y aprendiendo el flujo lógico de Romanos. Mi deseo es que en unas semanas, cuando terminamos el libro y la clase, van a poder ir capítulo por capítulo en su mente o en voz alta explicando el flujo lógico del argumento. ¿Okay? Entonces, ¿recuerdan página? ¿Cuál página es? Okay. El apéndice 1 creo que es. Ahí tiene el contenido de los capítulos de Romanos. Entonces, capítulo 4, ¿qué es el argumento que dijiste, Weston? Okay. Abraham. Entonces, como Pablo quiere basar su argumento en la lógica y la exposición del Antiguo Testamento, usa a Abraham como un ejemplo, okay, un ejemplo de la justificación por la fe en el Antiguo Testamento. Abraham fue justificado por la fe
Y usa otro ejemplo de David, pero el argumento es que por medio de la fe nosotros participamos en las bendiciones o la herencia de Abraham. Somos hechos hijos de Abraham por medio de la fe y participamos en la justificación por la fe. Y luego llegamos a capítulo 5, este segundo punto principal, punto 3 en el bosquejo, la garantía del Evangelio, la esperanza de la salvación futura. Y ahora Pablo explica qué en capítulos 5 al 8. Pensando en la justificación son los qué, los beneficios, los resultados de la justificación. Habiendo sido justificados por la fe, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos paz con Dios, tenemos entrada a su gracia y ahí entra en los beneficios de capítulo 5 al 8, beneficios muy importantes, enfocando en la salvación futura. Estamos libres de la condenación, tenemos seguridad, la seguridad de la salvación futura por nuestra unión con Cristo. Recuerdan que el final de capítulo 5 explica cómo éramos en Adán, pero ahora estamos en Cristo y por estar unidos con Jesucristo participamos en esos beneficios, especialmente libertad de la condenación. Y encontramos este tema en capítulo 5 y en capítulo 8. Y eso nos ayudó a entender cómo funcionan 6 y 7 en el flujo lógico de esta sección, que forman como un paréntesis en capítulos 5 al 8. En capítulo 6 vimos que en Cristo, o sea, por ser unidos con Jesucristo, estamos libres del poder del pecado. Lo que vimos la semana pasada es que el pecado no es solamente un problema legal. Por la justificación ya no estamos bajo la condenación por ese pecado. Pero el pecado también es un poder actual, presente, real en nuestra vida que nos controla. Entonces, por medio de nuestra unión con Cristo hemos sido salvos no solamente de las consecuencias legales del pecado, sino del poder del pecado en nuestra vida. Entonces, por nuestra unión con Cristo hemos participado en su muerte, en su resurrección. La persona que éramos, la persona en Adán ha muerto y por eso estamos en Cristo como gente resucitada, nuevas criaturas. Y la persona que éramos bajo el poder y el control del pecado ya ha muerto. ¿Okay? Entonces vamos a seguir con el argumento aquí, esta vez en capítulo 7. Inciso B, por ser unidos con Cristo, estamos libres del poder de la ley, también del poder de la ley. Ahora, en capítulo 6, versículos 14 y 15, Pablo introdujo el tema de la ley y su relación con el pecado. Lo que vamos a ver en esos dos capítulos es que la ley y el pecado son muy bien ligados. Hay una conexión muy fuerte entre los dos. Trabajan juntos en nuestra vida. Entonces en 6, 14 y 15 Pablo dice así: el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Entonces, en estos versículos, Pablo nos introduce al concepto de nuestra libertad de la ley. Y va a ser en capítulo 7 que va a desarrollar esa idea más, pero introduce la idea en capítulo 6. ¿Por qué introduce la idea en capítulo 6? Bueno, otra vez, ¿qué es el tema de capítulo 6? Nuestra libertad del pecado. Y él quiere que entendamos que hay una conexión ahí entre la ley y el pecado. Entonces ahí en capítulo 6 él hizo 2 puntos. Primero, no debemos seguir en el pecado. Ese es el punto principal del capítulo. En capítulo 5 Pablo dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero eso no implica que podamos seguir viviendo en el pecado. Entonces, eso es el primer punto, pero el segundo punto es que la razón por la que no debemos continuar en el pecado es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ven ese punto? Tanto en versículo 14 como en versículo 15 de capítulo 6.
Dice, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, una pregunta, ¿qué es el punto o qué es la conexión lógica? ¿Okay? ¿Por qué dice Pablo, no deben seguir el pecado, no deben obedecer el pecado, no deben someterse al pecado, porque ya no están bajo la ley, ¿okay? Sino bajo la gracia? ¿Qué es el punto? ¿Qué es la conexión entre la ley y la gracia? ¿Qué está pasando allí? Porque lógicamente no hubiera esperado eso. ¿Okay? Entiendo que Pablo dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya están bajo la gracia. ¿Okay? Pero, ¿qué es el punto de no estar bajo la ley y su conexión, la conexión de eso con nuestra libertad del pecado? O sea, es la pregunta de la ley. Entonces, es la pregunta que tenemos. ¿Qué es lo que estaba pasando con la ley que causó que el pecado abundara? Porque es el punto, ¿verdad? O sea, una conclusión lógica. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley. ¿Qué implicó eso? ¿O qué implica eso? Que por estar bajo la ley estamos bajo el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la conexión? ¿Alguna idea o pensamiento? Salud. Va a salir eso en YouTube, Weston. Entonces, ven el punto o la pregunta, ¿por qué es una pregunta? Y por qué es importante responder a esa pregunta. ¿Qué es lo que estaba pasando en nuestra vida anterior bajo la ley que causó que abundara el pecado? ¿Okay? Entonces, podemos explicarlo así. La ley, yo creo que en Romanos aquí 6 y 7 especialmente, la ley se está presentando como un régimen, una época en la historia humana que resultó en la promulgación del pecado. O sea, podemos verlo así, que estos dos versículos en capítulo 6 y todo el capítulo 7 ve la historia humana como dos épocas, la época de la ley y la época de la gracia, o también como dos regímenes, dos fuerzas controlados o controlantes. Entonces, había un tiempo en el cual los hombres, la raza humana, estaba bajo la ley, pero ahora está bajo la gracia. Y en Cristo, el punto es que en Cristo hemos pasado del régimen de la ley a una nueva época de libertad de la ley. Entonces, ¿cómo se caracterizaron esas dos épocas? Bueno, la época de la ley se caracterizaba por el pecado y el reino del pecado. ¿Okay? La época de la gracia, el régimen de la gracia, se caracteriza por el pecado que ya está vencido. Ya no estamos bajo el control del pecado, si estamos bajo la gracia. ¿Okay? Esclavitud y libertad. Y si pensamos en esas dos épocas, ¿cómo se describen en capítulo 6? Pensando en términos de lo que Pablo dijo en capítulo 5. ¿Recuerdan que él habló también de dos épocas en capítulo 5? ¿Cuáles son? De Adán y de Cristo. Entonces esas dos corresponden a la época de Adán y el control de Adán y la época de Jesucristo, el régimen de Jesucristo. Ahora, capítulo 7 entonces desarrolla ese punto más. La ley y el pecado, vamos a ver, trabajan juntos. Están en la misma columna, trabajan juntos para destruirnos y quitar nuestra esperanza. Ahora, podemos pensar en esas dos épocas de dos maneras. En un sentido, explica la historia de la redención, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo era la época de la ley, después de Cristo ya es la época de la gracia. Pero también se pueden entender en términos de la experiencia humana.
Yo como un ser humano, esa es mi experiencia. No solamente describen esos dos regímenes o esas dos épocas la historia de la raza humana, también explican mi propia experiencia. Y no sé si recuerdan cuando estábamos en capítulo 5 que usé esa ilustración de un libro de 2 tomos. Dije que mi historia, mi biografía como un creyente es como un libro, un tomo o una biografía de 2 tomos. El viejo hombre, el viejo Aaron Gibson, y el nuevo hombre, el nuevo Aaron Gibson. ¿Okay? Entonces, ¿qué sería el título del primer tomo? Bueno, Aarón en Adán quizá, o Aarón bajo la ley. Y el segundo tomo sería Aaron Gibson bajo la gracia o bajo libre del pecado, el pecado vencido. Entonces lo que vamos a ver, eso es importante porque lo que vamos a ver en capítulo 7, vamos a ver que Pablo regresa a esa idea. A veces cuando está explicando la ley, piensa en términos de la historia de la redención. Va a explicar, por ejemplo, que en un momento se introdujo la ley y eso causó muerte. ¿Okay? Pero la ley luego fue destruido. También va a hablar de su propia experiencia en términos de esas 2 épocas, esos 2 regímenes. Él va a hablar de un tiempo en el cual él estaba bajo la ley y va a explicar cómo era su experiencia bajo la ley. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con los primeros versículos, capítulo 7, versículos 1 al 6. Número 1, nuestra libertad de la ley. Nuestra libertad de la ley. Versículos 1 al 6. Ok, este párrafo tiene 3 partes. Ok, 3 partes. Podemos dividir el argumento en 3 partes. Primero, versículos 1 al 3. Y aquí tenemos una ilustración. Entonces Pablo comienza el capítulo, comienza su argumento con una ilustración. ¿Alguien que lea 7, 1 al 3, por favor? Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Ok, entonces, primero, ¿qué es la ilustración? Okay. ¿Qué es la ilustración? Alguien que me explica los elementos básicos de la ilustración. Es una analogía, ¿verdad?, que él usa para ayudarnos a entender lo que nos ha pasado con la ley. Entonces, la ilustración es de ¿qué? Okay. De un matrimonio, de una mujer y su relación con su esposo. Okay. Entonces, una mujer casada con un hombre está bajo ¿qué? Bajo él, bajo la autoridad de su esposo. Mientras él está vivo, ella está bajo su autoridad. ¿Okay? Pero si algo pasa con él, si él muere, ¿qué va a pasar con eso? Con su relación con él. Pues ya no está bajo su autoridad. Entonces el principio es que la muerte de uno suelta sus autoridades o quita sus autoridades anteriores, lo libre del pecado, de esa autoridad anterior. Entonces, esta ilustración fácilmente podemos entender. Mientras viven los dos, queda esa autoridad del esposo sobre su esposa. Pero una vez que él muere, ya no existe esa autoridad. Entonces, Pablo quiere usar esta ilustración para ayudarnos a entender lo que pasó, ¿okay?, cuando nosotros morimos en Jesucristo. Otra vez podemos ver cómo está bien ligado el argumento de capítulo 7 con el argumento de capítulo 6. Entonces, ¿qué es el punto de la ilustración? Versículo 4. El punto teológico. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron ¿a qué? A la ley
¿okay? Murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Ven cómo el argumento de este versículo es bien paralelo, bien parecido ¿a qué? A capítulo 6. Es exactamente el mismo argumento. Mira la tabla en página 51. ¿Okay? Página 51 en la parte superior. Romanos 7:4. ¿Okay? Pablo dice, habéis muerto a la ley. ¿Okay? ¿Qué es lo que dijo en capítulo 6? Hemos muerto al pecado. ¿Okay? Muerto a la ley, muerto al pecado. ¿Cómo morimos a la ley? Bueno, mediante el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo morimos al pecado en capítulo 6? Hemos sido unidos a Él. ¿Y cómo se describió esa unión con Él? Fuimos unidos con Él en su muerte. Fuimos crucificados con Él. ¿Okay? Entonces, igual como nuestra unión con Cristo en su muerte nos liberó de la autoridad del pecado, el control del pecado en nuestra vida, también nuestra unión con Cristo en su muerte nos ha librado de la ley en nuestra vida. ¿Para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Okay? Es lo que dijo en capítulo 6. No solamente fuimos unidos con Cristo en su muerte, fuimos unidos con Cristo en su resurrección. Participamos en esa nueva vida. ¿Okay? A fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo 22 de capítulo 6. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces el punto es que por ser unidos a Jesús hemos sido librados del poder de la ley y sujetos a una nueva autoridad. Entonces tanto capítulo 6 como capítulo 7 enfatiza las tres verdades. Unión con Cristo en su muerte. Entonces hemos muerto ¿a qué? Al poder del pecado, capítulo 6. Al poder de la ley, capítulo 7. Y ahora estamos bajo un nuevo poder, una nueva autoridad. ¿Ok? Entonces ven los paralelos entre el argumento de capítulo 7 y el argumento de capítulo 6. ¿Ok? Y todavía nos queda entender la relación entre la ley y el pecado. Y es lo que Pablo va a explicar en el resto del capítulo. Okay. Entonces, yo creo que en versículos 5 y 6 vamos a ver lo que es la explicación del punto. Okay. ¿Por qué quiere decirnos Pablo que ya no estamos bajo la ley? ¿Y qué tiene que ver con el pecado? Okay. Número 3, versículos 5 y 6, explicación del punto, las dos épocas. Las dos épocas. Okay, otra vez pensando en las dos épocas, las dos regímenes, la ley y la gracia. Bajo la ley, el pecado reina, estamos en esclavitud. Bajo la gracia, el pecado está vencido. Tenemos libertad. Okay, ¿alguien que lea, por favor, versículos 5 y 6 de capítulo 7? Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Okay. ¿Pueden ver cómo versículos 5 y 6 describen dos realidades? ¿Qué es la realidad de versículo 5? Okay. Habla de cuándo, de un tiempo pasado, cuando nuestra naturaleza pecaminosa, y la palabra ahí en la nueva versión es la palabra sarx, es la palabra carne, si lo traduce la Reina Valera. Okay. Cuando nuestra carne aún nos dominaba. ¿De qué está hablando? De un tiempo, de una época en nuestra vida, en nuestra experiencia pasada, en el cual el pecado nos dominaba. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? Bueno, las malas pasiones
que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para la muerte. Entonces, en ese tiempo pasado, bajo la ley, en vez de controlar o dominar el pecado, ¿qué hizo la ley según ese versículo? Despertaba. ¿Okay? Ahora, Pablo va a desarrollar este punto más en versículos 7 y adelante. Pero eso es un punto importante en la teología bíblica, en la teología del Nuevo Testamento y en la teología de Pablo. Y si tenemos tiempo hoy, vamos a enfocarnos un poquito en páginas 52 y 3, donde tengo una sección hablando de la relación entre el cristiano y la ley. Pero un problema de la ley es que la ley dio sus mandamientos, pero ¿qué no nos dio? Es una cosa decir, haga eso, ¿okay? No hagas tal, ¿okay? Pero es otra cosa que capacitarnos o hacernos capaces de hacerlo. Entonces, mientras la raza humana estaba dominada por o controlado por la ley, era incapaz ¿de qué? De cumplir la ley de Dios, y por eso el pecado dominaba. Además, no solamente era neutral, pero despertaba los deseos, ¿verdad? Entonces hemos usado la ilustración. Una vez que yo diga a mi bebé que no hagas eso, en ese momento, ¿qué va a querer hacer? Va a querer hacerlo. Es así funciona la ley. ¿Okay? Entonces eso habla de la época pasada. Pero ahora hay una nueva realidad. Y hemos visto ese contraste en los capítulos 5, 6 y 7. Antes en Adán, ahora en Cristo. Capítulo 6. Antes bajo el pecado, esclavitud. Ahora, ¿qué? Libre del pecado, libre de esa esclavitud. Capítulo 7. Antes bajo la ley, ahora bajo la gracia. Entonces, ¿cómo es la vida ahora? Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, ¿de qué está hablando ahí? Pues la ley, ¿verdad? Y el pecado. Hemos quedado libres de la ley. ¿A fin de qué? De servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora bajo la gracia que no teníamos antes bajo la ley? Según versículo 6. Un nuevo poder del Espíritu. Okay. Lo que tenemos ahora es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, lo que la ley no pudo producir, obediencia, el Espíritu Santo y su poder sí puede producir. ¿Ok? Entonces, una vez más, Pablo explica nuestra experiencia en términos de las dos épocas de la historia de la redención. La época de Adán antes de Cristo y la época de Cristo. Estas dos épocas corresponden a la experiencia personal antes de y después de nuestra salvación. Por eso tengo aquí la experiencia humana. ¿Okay? No estoy hablando ahí solamente de la raza humana, estoy hablando de la experiencia de los seres humanos. ¿Okay? Y nosotros como creyentes sabemos cómo era antes de la salvación, cómo nos dominaba. Incapaces al final de cuentas, incapaces de decir no al pecado. Pero ahora en el poder del Espíritu Santo tenemos la habilidad, por su poder y presencia en nosotros, tenemos el poder y la habilidad de decir no al pecado. Antes de la salvación estábamos bajo la ley y controlados por la carne y nuestras pasiones pecaminosas. Según Pablo, la ley corresponde a esa época antes de Cristo, pero la nueva época es dominada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí es lo que yo creo que está pasando en capítulos 7 y 8. Yo creo que capítulo 7 está describiendo lo que Pablo resume en versículo 5, ese dominio del pecado y dominio de la ley. Yo creo que versículo 6 describe lo que tenemos en Romanos 8. ¿Okay? Entonces eso va a ser una parte importante en mi argumento.
en un momento. Una pregunta que se levanta cuando hablamos de capítulo 7 de Romanos es: ¿de quién está hablando Pablo cuando habla de una experiencia de ser dominado por el pecado? ¿Está hablando del creyente o del incrédulo? ¿Okay? Yo creo que está hablando en capítulo 7 no de la experiencia normal del creyente, sino de su experiencia bajo la ley. Y parte de ese argumento será versículos 5 y 6 de este capítulo, donde él describe su vida antes bajo la ley, una vida caracterizada por las malas pasiones, dominado por el pecado, y la nueva libertad que él tiene ahora en Cristo, por el Espíritu Santo. Eso corresponde a Romanos 8. ¿Okay? Llegamos a ese punto un poco más después. ¿Okay? ¿Preguntas o comentarios hasta el momento? Entonces, solo hemos avanzado los 6 versículos y en un sentido estamos preparándonos. Bueno, primero, porque en esos 6 versículos resume el argumento. O sea, eso es el gran argumento de capítulo 7. Y lo que sigue es desarrollo y explicación más de esos puntos. ¿Ok? Ajá. Sí, bueno, solo pensaba, creo que Pablo está intentando cuidar un malentender del Evangelio por los gentiles y judíos, quizás por su experiencia con los Gálatas y con los Corintios, en dos extremos que terminaban en un error para la iglesia y causaban grandes problemas. Y ahora pues expone como el punto o el equilibrio que hay en el Evangelio. Muy bien. Y es importante porque él, otra vez, Romanos no solamente es un tratado teológico, es un libro pastoral. O sea, cuando Pablo escribe, ¿qué tiene en la mente? Tiene caras, ¿okay? Personas, experiencias personales que él ha tenido. Entonces es importante recordar que él no solamente está hablando de teoría, no está hablando de cosas muy prácticas en la vida de los creyentes. Okay. Entonces, otra vez, como pastores, trabajadores en iglesias, debemos poner mucha atención y meditar mucho en estos capítulos, que nos van a ayudar a ayudar a las personas con sus propias luchas con el pecado. Ok, vamos a página 53 y ahí vamos a entrar en la segunda sección del capítulo, la ley y el plan de Dios. La ley y el plan de Dios. Lo que tenemos en 52 y 53, cuando terminamos con capítulo 7, quiero tomar tiempo para regresar a esta sección, pero por lo pronto vamos a seguir con capítulo 7. La ley y el plan de Dios. 2 preguntas, versículos 7 al 25. Que el punto principal de capítulo 7 se expresa en versículos 1 al 6. Es lo que acabo de decir. Versículos 1 al 6 resume el punto principal. ¿Okay? En Cristo estamos libres de la ley. Ahora, en versículos 7 al 25, Pablo responde a 2 preguntas sobre la ley. Entonces, hay 2 preguntas. O sea, Pablo acaba de decir, ya no estamos bajo la ley, hemos muerto a esa autoridad. Entonces, ¿quiénes va a tener preguntas en este momento? Pensando en su audiencia. Los judíos, ¿verdad? O sea, y ya vimos que probablemente Pablo escribió este libro porque él sabía que muchos judíos cristianos tenían problemas con su posición acerca de la ley. ¿Okay? Entonces, una vez que Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, hemos muerto a la autoridad de la ley en nuestra vida, la ley trabajaba con el pecado, ¿qué va a pasar? Se van a levantar preguntas y es lo que tenemos. Entonces, número 1, la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Es pecado la ley? ¿Okay? ¿Por qué preguntaría eso? ¿Por qué preguntaría un judío eso? Porque acaba de decir que despertaba. Okay. La ley despertaba el pecado, dijo Pablo,
Y dijo que mientras estábamos bajo la ley, estábamos bajo el control de nuestras pasiones y del pecado. Entonces, su audiencia va a preguntar, entonces, ¿qué estás diciendo, Pablo? ¿Estás diciendo que la ley es pecado? ¿Okay? ¿Alguien que lea versículo 7? ¿Qué concluiremos? Que la ley es pecado de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Okay, entonces Pablo está haciendo lo que hizo en capítulo 6. Sabe cuáles preguntas se van a levantar y él entonces presenta la pregunta. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Y su respuesta es de ninguna manera. Okay, ¿puedes seguir, por favor? 8 al 12, hermano. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Okay, entonces su respuesta básica a la pregunta es no. Okay? Pero no es suficiente decir no. Él tiene que explicar por qué es la respuesta no. Okay? ¿Por qué puede decir que la ley no es pecado? Bueno, explicación número 1. Primero, la ley nos da conocimiento del pecado. Okay? Entonces, Pablo tiene que explicar la relación entre la ley y el pecado. Okay? Una función de la ley es que me da el conocimiento del pecado. Okay, ¿cómo? Bueno, al hacer explícitos los mandamientos de Dios, la ley dio al pecado la oportunidad de rebelar contra Dios y así la ley expone la pecaminosidad del hombre. Okay. Versículo 7. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Y luego usa un ejemplo. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Okay. Ahora, vamos a notar rápidamente 2 otros pasajes en Romanos. Romanos 3:20. Solo quiero notar cómo Pablo ha hecho ese punto antes. Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ya he hecho ese punto antes. La ley nos da un conocimiento del pecado. También Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, en un momento, si estamos viendo eso como la experiencia humana y la historia de la redención, en un momento se introdujo el pecado en el mundo. Y parte del propósito de esta introducción era dar a los seres humanos un conocimiento de lo que es el pecado, por un lado, y por el otro lado, un conocimiento de la realidad de su pecaminosidad personal. Okay. Ahora, número 2, página 54. No solamente da conocimiento del pecado, sino la ley despierta el pecado. Es el punto que hizo en versículo 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice versículo 8? Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Entonces la ley en un sentido despertó ese deseo. Y me interesa la última frase de versículo 8.
aparte de la ley, el pecado está muerto. Una analogía muy sencilla es, si no hay límites de velocidad, es imposible romper o desobedecer la ley en cuanto a eso. Entonces, en este momento, si ando aquí por internacional, 100 kilómetros por hora, estoy pecando contra la ley, estoy desobedeciendo la ley. Pero si el gobernador dice, ya no existen leyes de límite de velocidad, entonces está muerto el pecado, ¿no? Ya no existe como algo condenable de esa manera. O sea, hemos visto en capítulo 5 que hay más culpabilidad cuando alguien peca contra un mandamiento explícito. ¿Okay? Y número 3, el pecado se aprovecha de y usa la ley para producir la muerte. El pecado se aprovecha de y usa la ley para producir la muerte. Y aquí está usando lo que es la personificación. ¿Okay? Entonces, no solamente está hablando de la ley como algo impersonal, que está dando vida a la ley, diciendo que la ley, entonces, en ese sentido, el pecado usaba la ley para producir la muerte. Estaba usando la personificación con el pecado. Ahora, ¿notaron cómo Pablo usa su propia experiencia? Habla de su propia experiencia en términos de esas dos épocas de la experiencia humana. Mira el versículo 9. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. ¿De qué está hablando ahí Pablo? Para Pablo, ¿cuándo entró la ley? Bueno, en un sentido está describiendo su propia experiencia en términos de la experiencia de la raza humana con las dos épocas. ¿Okay? En un sentido es eso. Pero también supongo que en un momento en su vida él se dio cuenta de la realidad de la ley y de la autoridad de la ley sobre su propia vida. Entonces, en ese momento, cuando él llegó a ese punto de entender la realidad de la ley, esa ley despertó en él toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Versículo 10, mira lo que dice. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Vimos eso en capítulo 3, que la ley sí prometió o ofreció la vida, pero ¿por qué no podía dar la vida? Porque los hombres no eran capaces de obedecer la ley. Entonces lo que debía haberme dado la vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. La experiencia de Pablo fue que la ley produjo el pecado en él y causó la muerte. Y es la experiencia que tenía Adán. Es la experiencia que tenía Moisés y el pueblo de Israel. La venida de la ley, en un sentido, causó más problemas para el pueblo de Dios. Lo que vamos a ver es debido a su propia pecaminosidad. El problema no es la ley en sí, el problema es el ser humano. Entonces, yo creo que en los siguientes versículos Pablo va a seguir hablando de su propia experiencia pasada con la ley en términos de la experiencia de Israel y de Adán. En otras palabras, yo creo que lo que tenemos en esta segunda mitad de Romanos 7 es una descripción de la experiencia de Pablo bajo la ley. Que no está describiendo su experiencia actual como un creyente luchando con y perdiendo la lucha con el pecado, sino está hablando su experiencia pasada bajo la ley. En un momento les voy a dar unos argumentos por esa perspectiva. Ok, primera pregunta entonces, ¿es pecado la ley? En versículo 13 tenemos una segunda pregunta. Bueno, la respuesta era no, la ley no es pecado. Entonces, si la ley es buena, ¿cómo pudo ser la causa del pecado y la muerte? En un sentido es la misma pregunta, pero en otro sentido es otra o poco diferente.
Versículo 13. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? Sí, entonces, ¿podemos decir que esa cosa buena fue el problema de la raza humana? O sea, ¿está echando Pablo la culpa completamente sobre la ley? Y Pablo va a decir, no, al final de cuentas el problema no es la ley. ¿Okay? Acaba de decir, la ley en sí es buena. Entonces, ¿qué es el problema? ¿Alguien que lea, por favor, versículos 13 al 23? Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Más? Por favor. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Yo soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, la pregunta es, si la ley es buena, ¿cómo pudo ser la causa del pecado y la muerte en mi vida? La respuesta es, el problema, al final de cuentas, no es la ley. ¿Okay? La ley es buena. El problema no es la ley, sino la inhabilidad humana de cumplirla. ¿Okay? El problema es la inhabilidad del ser humano de cumplirla. Entonces, ¿recuerdan el argumento de capítulo 2? Okay, los judíos vieron la ley y la circuncisión como ventajas. Tenemos esas dos cosas, entonces no estamos bajo la ira y la condenación de Dios. Y él dijo, no, el problema es que no importa si tienes esas dos ventajas. No les son ventajas si no van a obedecer, ¿qué? La ley. Entonces la obediencia de la ley sí era importante, pero ellos no eran capaces de obedecer la ley. Los versículos 7 al 12 describen lo que pasó cuando llegó la ley. Versículos 13 al 25 describen la vida del hombre bajo la ley. Ahora, la pregunta entonces que se levanta, y hay libros, o sea, de hecho, libros y libros y libros sobre la pregunta, ¿quién es la persona que Pablo está describiendo en Romanos 7? Ahora, a través de los años, he cambiado mi opinión sobre eso, aunque cuando empecé en 2004, cuando apenas llegué a Monterrey, la primera clase que enseñé era Romanos. Y yo creo que desde ese momento mi posición casi siempre ha sido lo que voy a proponer ahora. Pero como tarea les voy a dar dos artículos de la Coalición por el Evangelio. Y los dos artículos fueron presentados juntos como dos opciones. John Piper escribe un artículo que dice que Romanos 7 describe la experiencia del creyente. El otro es escrito por Tom Schreiner, que es uno de mis eruditos favoritos del Nuevo Testamento y
Mi segundo comentario favorito sobre Romanos fue escrito por él. Y él argumenta en su artículo que Romanos 7 no está describiendo a un creyente, sino está describiendo a Pablo bajo la ley. Y es la posición de Schreiner, también es la posición de Mu, que también he usado mucho en esta clase. Pero mi punto es que hay buenas personas en los dos lados, ¿okay? Dos perspectivas, hay buenos argumentos en los dos lados. Y yo les voy a explicar por qué pues prefiero la segunda opción. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el problema? ¿Quién es la persona representada en versículos 13 al 25? ¿Okay? La primera opción es que es la experiencia normal de los cristianos, que Pablo está hablando de su propia experiencia como cristiano y es la experiencia normal de los creyentes. ¿Ok? Unas razones, o sea, no sería justo si yo les diera solamente mis argumentos por mi lado. Quiero que entiendan y que sienten la fuerza del otro lado, o sea, de opción 1. ¿Ok? Un argumento es el cambio al tiempo presente en versículo 14. ¿Notaron eso? En versículo 13, Pablo habla de cómo el pecado y la ley trabajaron juntos para causar mi problema. ¿Okay? Lo que es bueno se convirtió en muerte para mí de ninguna manera, más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Entonces, ¿son verbos qué? Verbos pasados. ¿Y qué es lo que tenemos en versículo 14? Dice, en efecto, la ley es espiritual, entonces ahí cambia al tiempo presente, la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano. Entonces Pablo cambia allí a primera persona y a qué? Verbo presente. ¿Okay? Entonces por eso muchos creen que es autobiográfico, pero hablando de su experiencia como creyente, como es presente, ¿verdad? Número 2, el deseo de obedecer y hacer lo bueno. Versículo 18, versículo 21. Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Entonces hay ese deseo de hacer el bueno. Entonces los que toman esta posición dicen, mira, Pablo aquí dice que tiene un deseo de obedecer a Dios, ¿verdad? Okay, versículo 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Ese deseo. Notan también, versículo 18, la distinción entre yo y la carne. Pablo, en un sentido, parece que está haciendo una distinción entre lo que es él y sus deseos y el deseo de su propia carne. También, versículo 22, él dice que deleite en la ley de Dios. En lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta, etc. ¿Okay? También, número 5, el rescate futuro del cuerpo. Versículo 24. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Entonces el punto es, Pablo está hablando de él ahora como creyente y está esperando ¿qué? Su liberación futura de este cuerpo mortal. ¿Okay? Y número 6, la tensión entre el bueno y el malo. ¿Okay? Y muchas veces se entiende como nuestra experiencia. Yo creo que la razón principal por la cual muchos cristianos creen que el capítulo 7 habla de la experiencia del creyente es que nuestra propia experiencia. O sea, cuando leemos este capítulo, esos versículos, algo ahí suena ¿qué? Familiar. O sea, yo he batallado con el pecado. Sí, a veces siento que lo que
quiero hacer hago y lo que no quiero hacer hago y con lo que quiero hacer no puedo hacerlo. Entonces, esa parte también se puede usar como un argumento a favor de opción 1. ¿Okay? Opción 1. ¿Qué segunda opción? Opción 2. Aquí. Una pregunta. ¿Podemos decir que es una realidad doctrinal esa, ¿no? De esa guerra? Más que se está ocupando un texto incorrecto, por así decirlo. Esa sección de capítulo 7, ¿no? ¿Qué es una posición doctrinal? Bueno, o sea que es una realidad que encontramos en la Biblia de esta guerra, ¿no? Sí. Yeah. Morir o terrenar en Yeah. nosotros. Yeah. Nada más que estamos viendo el texto equivocado. Puede ser. Puede ser si la segunda opción es correcta. Entonces, nadie negaría, por ejemplo, Gálatas 5, ¿verdad? Que la carne tiene su fruto y el espíritu tiene su fruto. ¿Okay? O que hay una pelea entre los dos. Eso es una realidad. Que nadie está sí, Efesios 4, donde Pablo habla despojarse del viejo hombre, revestir del nuevo hombre. Esas dos partes en nosotros es una realidad. ¿Okay? La pregunta es si es eso de que Pablo está hablando aquí. ¿Okay? So, buen punto. ¿Otro comentario o pregunta antes de avanzar? Pues parece que aquí da como una inhabilidad, ¿no? O sea, algo que se mencionó antes, ¿no? Que no puede hacer absolutamente nada contra esta autoridad que está sobre él, ¿no? Entonces creo que eso como quizás como un obstáculo para la primera opción, ¿no? Que es como, sí, pero Pablo acaba de decir que ya no estamos bajo la ley, ¿no? Entonces como eso parece que Y es un muy buen punto, eso va a ser uno de mis argumentos en un momento, pero algo que quiero decir para ser, para ser justo, la verdad es que hay frases en este párrafo que se pueden usar para apoyar los dos lados. ¿Okay? Normalmente lo que pasa en los argumentos es que una persona dice, pero mira lo que dice aquí en este versículo, apoya mi posición, y otra persona no lo responde, simplemente dice, no, pero mira lo que dice aquí, eso apoya mi posición. Y entonces están hablando así y no están realmente escuchando los argumentos de las otras personas. Entonces, si hay frases en el pasaje que se pueden usar para apoyar los dos lados, ¿dónde encontramos la respuesta o cómo podemos resolver el problema? Y yo creo que al final de cuentas tenemos que tomar en cuenta el contexto y el flujo lógico. Eso es lo que tiene que dominar. ¿Okay? Y la verdad es que es por eso y es por la fuerza de algunas frases que encuentro aquí que me pone más al lado de opción 2. La verdad es que me es más fácil explicar las frases en que enfoca posición 1. Puedo explicar esos más fácilmente en la vida de un incrédulo que puedo explicar las otras frases en la vida de un creyente. O sea, me es más fácil resolver la tensión. Entonces, cuando Pablo dice, deleito en la ley de Dios, me es más fácil explicar cómo un incrédulo puede sentir eso. Es más fácil eso que es explicar cómo un creyente puede decir, no puedo, estoy incapaz, estoy esclavo al pecado, debido a lo que acabamos de ver en capítulo 6. ¿Okay? Entonces, vamos a ver los argumentos y luego podemos debatirlos o argumentarlos o lo que quieren hacer, poner las guantes. ¿Okay? Opción 2. Es la experiencia de Pablo, ¿okay? Es la experiencia de Pablo antes de su salvación, de Israel y de todos que buscan la santificación por medio del poder de la ley. ¿Okay? Entonces, principalmente Pablo está hablando aquí de su propia experiencia, pero recuerdan que está hablando de su propia experiencia en los términos de la experiencia de la raza humana. O sea, lo que ha pasado en la historia de la redención es su propia experiencia.
Y al final de cuentas, este pasaje describe a cualquier persona que busca controlar el pecado por medio de la ley. Y digo eso porque yo creo que una conclusión que alguien podría sacar es, entonces lo que Pablo dice aquí no tiene nada que ver conmigo como creyente. Pero yo creo que sí tiene una aplicación muy importante para el creyente. Porque si yo como creyente busco controlar mi pecado por medio de la ley y no por medio del evangelio, voy a sentir algo de esta frustración. Entonces sí hay aplicación y sí me va a ayudar en mi vida cristiana y mi batalla contra el pecado. Número 1. Y eso para mí es el punto de partida. La relación entre versículos 5 y 6, y pueden ver aquí en la pantalla las dos experiencias humanas. Una experiencia bajo la ley y versículo 6, la experiencia de un creyente bajo la gracia, y cómo esas dos realidades o experiencias realmente se resumen en capítulo 7 con versículo 5 y capítulo 8 con versículo 6. Entonces, en versículo 5, Pablo que dice, ¿cómo era su vida o la vida de alguien bajo la ley? Bueno, su carne, ¿qué? Nos dominaba. Los malos deseos, las malas pasiones que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo. Entonces describe a una persona dominada por el poder del pecado. Lo que tenemos en versículo 6 es algo completamente diferente. Es una experiencia muy diferente. Al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Entonces, esas dos realidades, cuando leo versículos 7 hasta el final del capítulo 7, suena como está describiendo esa primera experiencia. Y cuando llego a capítulo 8 es como respirar nueva aire, es como hemos entrado en otro mundo, otra época, otro régimen, otra experiencia y vamos a verlo más. Número 2. Aquí quiero explicar la razón por la cual yo creo que hay un cambio al tiempo presente del tiempo pasado. Porque eso era un argumento fuerte, yo creo, en opción 1. En versículo 14, aunque habla en el tiempo presente, Pablo sigue explicando la situación de versículo 13. Vamos a notar otra vez versículo 13. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. Una pregunta. Entonces, ¿está hablando de qué? De su experiencia pasada. Pueden ver que versículo 13 claramente habla de su experiencia pasada, ¿verdad? Bajo la ley. De ninguna manera, más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Todavía hablando de su experiencia pasada. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Todo eso es claramente hablando de su experiencia pasada. Versículo 14. Sabemos, en efecto, y es la palabra griega gar, que significa ¿por qué? Entonces, ¿qué está haciendo versículo 14? Está explicando el porqué de lo que acaba de decir en versículo 13. Porque la ley es espiritual. Es en ese momento que cambia al tiempo presente, pero todavía ¿de qué está hablando? De la ley. Y luego dice, soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. El cambio al tiempo presente no es un cambio a su nueva experiencia después de la ley, todavía está hablando de lo que estaba pasando con la ley. Entonces es así. Mira, la ley llegó, produjo muerte en mí, me destruyó, me causó pecar. ¿Por qué? Bueno, la ley es espiritual, pero yo soy ¿qué? Yo soy carnal. Yo soy
vendido como esclavo al pecado. La ley es espiritual, pero yo soy así. Entonces está básicamente diciendo, mira, ¿por qué era tan malo el pecado en este tiempo pasado? Bueno, ¿quién soy yo? Soy pecador. Y el soy no es para describir su tiempo ahora bajo la nueva régimen de la gracia. Sigue, yo creo que en versículo 14 sigue hablando de su experiencia bajo la ley, hablando en tiempo presente para describir cómo él es como un ser humano. ¿Ok? Entonces, cuando él dice, soy meramente humano carnal, vendido como esclavo al pecado, yo creo, hermanos, que es imposible leer eso a la luz de capítulo 6 y decir que Pablo está describiéndose como creyente aquí. ¿Qué dijo capítulo 6? Que ya no soy esclavo al pecado. ¿Okay? Está describiendo en versículo 14 una posición o una condición absoluta que va, yo creo, en la primera columna. Pecado reina, esclavitud, el dominio del pecado. ¿Okay? Eso es mi explicación del tiempo, el cambio a tiempo presente en versículo 14. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Ok. Bien. Número 3. La descripción de la persona en versículo 14 va contra la descripción del creyente en capítulos 6 y 8. Ese es el punto que acabo de decir. Que yo soy carnal, sarkikos, que significa caracterizado por la carne, vendido como esclavo al pecado. Esa frase es una frase que hemos visto varias veces en Romanos. Hupo hamartia, ¿okay? Bajo el poder y el control del pecado. ¿Okay? Bajo el poder y la autoridad del pecado. Entonces vamos a leer unos versículos en capítulo 6. En página 47 y 48 tengo los versículos. Escuchen lo que dicen esos versículos en capítulo 6. Y ahora, aquí es la pregunta. Si podemos reconciliar lo que Pablo dice aquí en versículo 14, yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado. Vamos a ver si podemos reconciliar eso con la realidad de un creyente en versículos, en capítulo 6. Mira lo que dice capítulo 6, versículo 6b. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos al pecado. Versículo 7. Porque el que muere queda liberado del pecado. Versículos 11 y 12. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado. Versículo 12. Por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. Versículo 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 17. Gracias a Dios que aunque antes eran esclavos al pecado, otra vez, antes, en esa época pasada, versículo 18, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, versículo 22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Otra vez, yo creo que no es fácil, para mí, no es posible reconciliar esos versículos con el fin de versículo 14. ¿Okay? También déjame leer unos versículos de Romanos 8. Yo creo que otra vez que Romanos 8 describe la nueva realidad en el Espíritu. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, hablando de una ¿qué? Una incapacidad, inhabilidad de obedecer. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículos 12 y 13, también de Romanos 8. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, otra vez, con capítulo 6 y capítulo 8,
yo creo que no pueden reconciliar bien con el punto de versículo 14b. ¿Ok? Solamente otro argumento. ¿Comentarios o preguntas? Entonces, no es suficiente decir, pero lo que he experimentado es capítulo 7, es mi experiencia personal. Yo diría, pues sí, en un sentido es nuestra experiencia personal, pero la descripción y las palabras que Pablo usa allí son cosas que dice que ya no existen en la vida del creyente. Entonces, ese nivel de derrota que él describe en capítulo 7 no coincide con la libertad de capítulo 6 y capítulo 8. ¿Okay? Ajá. Sí, pensaba otra vez en el contexto del mundo antiguo y estas filosofías muy griegas o romanas respecto a que todo lo material era inherentemente malo. Entonces muchos que desean ser creyentes tenían una vida pecaminosa, argumentando que no estaba mal porque lo material en todo suyo estaba dado a la maldad y profesaban una vida piadosa pero con una práctica pecaminosa. Sí, es el gnosticismo, ¿verdad? Entonces, eso es un posible argumento contra la primera opción. O sea, que muchas personas han usado Romanos 7 ¿para qué? Justificar su vida pecaminosa. ¿Punto, Joel, o tenías otro punto? Sí, ok. Entonces, sí, y yo diría es un buen argumento, no es un argumento absoluto, ¿verdad? Porque no podemos usar el mal entendimiento de unos para negar una opción posible. Pero sí es cierto, yo lo he visto muchas veces en mi vida, las personas dicen, no, yo sigo el pecado, no importa, no puedo, mira lo que dice Pablo mismo no podía. Okay. Entonces, eso es una posición problemática y supongo que sí, en el primer siglo había gente que argumentaba la misma cosa. Y es por eso que Juan, el apóstol Juan, escribe su carta a los Efesios, primera de Juan, ¿okay? Para argumentar contra ese gnosticismo y esa idea de que no importa, puedo seguir pecando, eso no me afecta nada. No. Juan dice, si tú sigues el pecado y dices que eres hijo de Dios, eres mentiroso. ¿Okay? Y a la misma vez, Juan dice, tampoco estoy negando que somos pecadores. Eso también es mentiroso la persona que dice eso. ¿Okay? Entonces, no estamos negando la realidad del pecado en nuestra vida. De hecho, estos capítulos indican que el pecado es una realidad. Su punto es que aunque es una realidad, tenemos un poder que puede vencer el poder de ese pecado. ¿Okay? Las declaraciones en sí son muy fuertes, ¿no? Y cuando yo tenía ese entendimiento, realmente estaba hablando de cristianos, ¿no? Hablando de la lucha, pero cuando tocaba con esos textos y estaba enseñando a alguien, sentía esa... Mi estómago, muy fuerte esto, necesitas entenderlo bien, y es porque no es así. Es lo que creo, sí. Número 4, la persona que se describe en capítulo 23, perdón, la persona se describe en versículo 23 como cautivo a la ley, versículo 23, como cautivo a la ley. Mira versículo 23. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Que notan esa frase, hay otra ley que es ¿qué? La ley del pecado. ¿Okay? Pablo dice que existe en su cuerpo una ley que es la ley del pecado. ¿Okay? Ahora, mira por favor capítulo 8, versículo 2. ¿Okay? Unos versículos después. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Son las mismas palabras. La ley del pecado, Pablo dice, que tiene en capítulo 7, que es una realidad en su experiencia en capítulo 7, es algo del cual él ha sido librado según capítulo 8, versículo 2. ¿Okay?
Y yo creo que la palabra ley allí, en capítulo 8, versículo 2, y aquí en capítulo 7, versículo 23, cuando habla de la ley del Espíritu y la ley del pecado, habla de un poder controlador del Espíritu o el poder controlador del pecado. Y dice, ya no estoy bajo el poder controlador del pecado. ¿Okay? Versículos número 5. Eso me llama mucho la atención. No se menciona el Espíritu Santo en versículos 13 al 25. Ninguna vez se menciona el Espíritu Santo, pero se menciona 19 veces en capítulo 8, que es una de las características de la época régimen de la gracia. Es el poder del Espíritu Santo. Por eso yo creo que Romanos 7 describe a una persona que está luchando contra la ley, no en el poder del Espíritu Santo, sino que en el poder de la ley. ¿Okay? Es un argumento de silencio, entonces no puede ser la última o la única palabra, pero yo creo que es un buen argumento, que la persona en capítulo 7 no está experimentando el poder del Espíritu en su vida. ¿Okay? Número 6, el deseo de obedecer la ley refleja la experiencia de Pablo como un judío antes de su salvación. Versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi sarx, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Un argumento contra opción 2 ha sido que ese deseo de hacer lo bueno no describe a un incrédulo, sino describe a un creyente. Entonces es uno de los argumentos más grandes de opción 1. Pero yo creo que en un sentido, un judío como Pablo, que se había dedicado su vida a exponer, hasta memorizar el Pentateuco, probablemente como fariseo, sí, en un sentido deleitaba en la ley de Dios y sí quería obedecer a Dios. O sea, en capítulo 8 dice que la carne, alguien que está en la carne, no se somete a la ley de Dios ni puede. ¿Okay? ¿Cómo sabemos eso? Porque las personas sí intentan obedecer a Dios como incrédulos y su respuesta, su experiencia es derrota. O sea, yo creo que es posible hablar de un creyente que sí tiene el deseo de obedecer a Dios. Eso era mi experiencia antes de mi salvación. No sé cuántas veces mis hijos, creo que cada uno me ha dicho, cuando son niños pequeños, no son regenerados, es que no puedo obedecer, papi. No es justo que me castigas porque no soy capaz, no puedo. Sí quiero, papi, pero no puedo. Yo digo, eso es mi experiencia. Yo creo que era la experiencia del apóstol Pablo. También no sé si voy a mencionar eso después, entonces lo voy a mencionar ahora. Mira versículo... ¿dónde está? Ok, sí, versículo 22. Porque en lo íntimo de mi ser deleito en la ley de Dios. Otra vez, yo creo que en un sentido absoluto quizá no habla de eso, no describe a un creyente, porque a un incrédulo, que un incrédulo de una manera verdadera y recta delante de Dios no tiene ese deleite en la ley de Dios. Pero otra vez, yo creo que Pablo como fariseo tenía ese cierto deseo de agradar a Dios y amaba la ley de Dios en ese sentido. O sea, para él era su medio de salvación. Y pues pastoralmente hablando, recuerdo que escuché la historia de un joven mormón que era misionero mormón y siempre había vivido una vida muy buena y se suicidó, ¿okay? Y cuando escribió una nota antes explicando por qué se iba a matar, y su razón era, la iglesia me dice cosas que tengo que hacer y no puedo hacerlos. He intentado toda mi vida agradar a Dios y obedecer a Dios y soy incapaz. Entonces yo creo que en ese sentido los incrédulos sí tienen ese deseo, pueden tener ese deseo. Y otra vez, yo creo que me es más fácil explicar esas dos frases
describiendo a un incrédulo, que es describir las otras frases donde Pablo dice soy esclavo al pecado, vendido bajo el pecado. Es más difícil entender a esos pasajes como hablando de un creyente. ¿Okay? Entonces, en un sentido, hay una balanza allí y tengo que escoger, ¿verdad? Y el peso me va más por un lado. Ok, número 7, el tono de tristeza y derrota de capítulo 7 indica que no está hablando de un cristiano. Okay, otra vez, si leo capítulo 6 y capítulo 8, hay un tono muy diferente. Okay? Y de hecho, el fin de capítulo 7 me introduce a esa esperanza que hay. No me deja en capítulo 7 sin esperanza. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y la respuesta es, hay esperanza. Gracias a Dios que por medio de Jesucristo, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y va a seguir explicando lo que Dios ha hecho en Cristo para librarnos. Okay. Número 8, el contraste drástico con capítulo 8. Okay. En un sentido es el punto que acabo de decir. Okay. Eso es el tono en un sentido. Okay. Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Bueno, Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley del pecado me ha librado de la ley, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado. Okay. Conclusiones. En versículos 13 al 24, Pablo describe a una persona que busca pelear contra el pecado en el poder de la carne con la ley, y no se puede hacer. El pasaje no se puede usar para justificar el pecado en la vida del cristiano. Es el punto que Joel estaba haciendo, ¿verdad? Eso sería un error, y la cita que tengo ahí es 1 de Juan. Sea lo que sea tu interpretación de capítulo 7, que no la uses como pretexto para pecar. ¿Okay? Y número 3, sin embargo, los cristianos que buscan pelear contra el pecado con la carne y la ley pueden experimentar la lucha descrita en el pasaje. Okay, entonces, si yo no me aprovecho de los recursos del Evangelio, el Espíritu Santo, la vida transformada, la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo, la comunidad, si no aprovecho de esos medios de gracia, y en mi vida cristiana, después de mi salvación, yo creo que Jesús me salvó cuando era niño de 5 o 6 años, y después de eso en mi vida, hasta el momento, sigo luchando con el pecado. Pero yo recuerdo en los años como de adolescencia y los primeros años en la universidad, yo estudiaba la Biblia buscando como qué es lo que Dios me ha dado para superar las tentaciones. Tenían esas tentaciones y sentí que estaba perdiendo a veces la batalla. Yo leía libros acerca de la santificación. Tenía como 2 libros, 3 puntos de vista sobre la santificación, buscando respuestas. Y de hecho, fue las predicaciones que les mencioné la vez pasada, ese tomo de capítulo 6, la predicación de Lloyd Jones sobre Romanos 6, 23 sermones sobre Romanos 6. Es una de las cosas que Dios me usó para ayudarme en mi batalla contra el pecado. El otro era los escritos de Jerry Bridges, como la disciplina de la gracia, que aplica el Evangelio y la gracia de Dios a mi búsqueda por la santidad. Y fue cuando finalmente aprendí el poder que yo tengo en el Evangelio, en mi unión con Cristo, en el Espíritu Santo, que realmente empecé a experimentar victoria contra el pecado en mi vida. Entonces, ¿por qué es que leo este capítulo y pienso, sí, eso refleja mi propia experiencia?
es por eso. Yo creo que es porque muchas veces, especialmente cuando no uso los recursos que el Evangelio me provee, experimento derrota y fracaso en mi batalla contra el pecado. Okay. Muy bien. ¿Guantes? ¿Alguien quiere poner los guantes? Si ustedes me conocen bien, saben que no soy peleador. La verdad es que me gusta poner la posición, pero mira, hay puntos sobre los cuales pelearía, ¿ok? Pero eso no es uno de los puntos. Entonces, pero sí me gustaría escuchar sus perspectivas y pues si puedo responder a preguntas o comentarios. No me interesa defender mucho más mi postura. Si estuviera aquí John Piper, sí señor, le daría a dar su Yo perspectiva. creo que este capítulo para mí no niega dos realidades espirituales que han ocurrido en una persona que no ha experimentado la redención y otra que sí ha experimentado la redención. Es decir que la realidad espiritual antes es de que en nosotros había una incapacidad, una inhabilidad de poder hacer lo bueno, de poder dar fruto, como dice el capítulo 8 de ahí de Romanos, y que debido ahora a nuestra unión con Cristo, nosotros ya no estamos bajo bajo la misma autoridad Sí, claro. del pecado, y que por medio del Espíritu Santo esa incapacidad ha sido vencida, ¿no? Y que hoy tenemos una vida dependiente del Espíritu Santo y usando los recursos que Dios nos ha dado a través de la palabra, como lo has dicho, pues creo que el creyente puede ahora tener la capacidad de no pecar. No. Antes, Pero no dirías no pecar jamás, ¿verdad? O sea, tiene la opción, es el punto, ¿verdad? bueno, tiene la capacidad por medio del Espíritu Santo para no pecar. Sí. Decir no a la tentación. No a pecar. Yeah. Sin embargo, la otra realidad espiritual que no negamos es esta lucha, ¿no? Yeah. Es esa lucha que se enfrenta diariamente hacia el pecado. Yeah. Para mí no hay así como un gran problema de poner este capítulo, si fue la experiencia de Pablo o si está hablando de la experiencia de los creyentes, porque de alguna manera está conectado con los dos. Yeah. Okay. Estaba pensando, lo miro más o menos. ¿No será que Pablo está saltando entre los dos? Pero hablando de esta sección de 13 a 24, si sigues leyendo, empieza a definir que no es así, que está hablando de una sola tipo de persona, ¿no? Y ahí tienes que decidir, ¿no? Si está hablando de alguien que no ha sido regenerado o de alguien que ya. Pero sí hay argumentos fuertes, como el 22 me llamó mucho la atención, se me hizo muy fuerte y lo sentí un poco flojo, ¿no? Cómo respondiste o cómo, ¿no? Yeah. Pero al final ya tienes que decidir, ¿no? Yeah. Como decías, va a tomar qué argumentos en base al contexto, como el capítulo 8 o lo que dijo anteriormente. Yeah. Okay. Sí. Yo puedo pensar en no sé cómo ponerlo, en que podría yo leerlo desde quizá un momento anterior de mi vida y traerme desesperanza, ¿no? O sea, agarrar solamente como este pasaje, ¿no? Y eso, y digo, pues miserable de mí, ¿no? Y termino con el miserable de mí, ¿no? Y es algo muy común, creo, así como, pero, o sea, viéndolo a la luz, ¿no? De todo, ¿no? Esto como que da esperanza, da una luz de esperanza al final, ¿no? O sea, como, pues es que ya estamos unidos, no hay condenación para los que estamos unidos en Cristo Jesús. Entonces, sí, creo que es complicado, ¿no? Tomar
una posición en particular. Yep. ¿No? O sea, pero sí es Yeah. sí es interesante. Una mejor perspectiva creo que sí con todo esto. Ok, bien. ¿Alguien más? Recuerdo escuchando por primera vez hace años esa perspectiva, opción 2, que está hablando de un incrédulo antes de la salvación y cuando empezó a hacer fue Dr. Ware. ¿Cómo siempre he escuchado que eso es la experiencia de un cristiano? Y todos esos puntos, pues sí, me hicieron mucho sentido, pero sí, seguía pensando en 22 y 23. ¿Cómo es que un incrédulo desea seguir la ley de Dios? Como dice, en lo íntimo debe ser deleito en la ley. Eso no pasa porque hay otros textos y somos buenos reformados, decimos, no, que el hombre no desea seguir a Dios. Pero cuando eso de que Pablo era un judío, un hombre religioso, eso sí, para mí fue la clave. Porque experimentaba esto como creció en un hogar cristiano. Conocía yo la ley de Dios, pero no tenía el poder de hacerlo. Entonces, en un sentido, vi que eso es bueno. Vi otros en el mundo que vivían mal y sabía que eso es seguir Cristo, seguir la ley de Dios es mejor, pero no tenía la capacidad de hacerlo. Deseaba hacerlo, pero no pude. Entonces, ok, tiene mucho sentido para mí esto que Pablo está describiendo el antiguo Pablo religioso, pero no convertido, sin el poder del Espíritu Santo en su vida. Entonces para mí eso fue como la clave que me inclino más a esa postura. Y obviamente vendido como esclavo del pecado. Si Pablo está diciendo soy creyente, pero sigo siendo vendido a la esclavitud del pecado, pues todo su argumento en capítulo 6 cae. Se cae, No tiene ningún sentido. Entonces, como dices, es muy difícil reconciliar esto. Recuerdo haber hablado con un Amish de esto en Estados Unidos y yo estaba de este lado es una experiencia de cristiano, ¿no? Santificación, si tú quieres, ¿no? Y él estaba en el otro lado, ¿no? Y era mi percepción acerca de él, pero no tienes que olvidar eso, ¿no? De que Pablo está hablando de sí mismo. Y tal vez estos ejemplos que tomaste como un mormón, ¿no? Tal vez hay otras personas que no buscan ese deseo, ¿no? Pero no debemos olvidar que es una autobiografía de su experiencia propia. Pensando en los celotes, los judíos, o sea, su dedicación, escuchando historias de pastores que fueron al seminario y predicaron grandes sermones con mucha pasión y luego se dieron cuenta, no era cristiano, estaba muerto yo. Entonces, por eso digo, me es más fácil entender que es posible que un creyente tenga o sea, pensando en los eruditos incrédulos que he leído, que ni creen en la resurrección o de Jesucristo, la deidad, pero estudian meticulosamente el griego y el hebreo y escriben los lexicones, los diccionarios que yo uso. Y si hablas con él, se apasionan por él. Escucho clases de ellos en eventos especiales y veo pasión ahí, pero pienso, es por nada, o sea, ni conocen. Entonces, sí, es esa perspectiva que me ayuda, pues sí entiendo que no es un argumento absoluto, pero me es más fácil ver eso que ver el otro lado. Otra pregunta que tenía, ¿cómo contribuye este pasaje al flujo, al desarrollo del libro? ¿Cómo contribuye 7 a dónde va Pablo en su Muy buena pregunta. Entonces, si en capítulos 6 y 7 funcionan como un paréntesis donde Pablo habla de 2 realidades que pueden quitar nuestra esperanza. ¿Okay? Uno es el pecado y otro es la ley. Y las dos
Las dos cosas trabajan juntos contra nosotros. Y su argumento es que sí existen esas dos realidades y son parte de la primera época, la primera régimen, y que hemos sido librados, transferidos. O sea, Colosenses 1, Hechos 26, nos ha librado, nos ha transferido del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, del reino de luz admirable. O sea, una transferencia de régimen. Entonces su punto es, y yo creo que también este argumento apoya eso. O sea, si capítulo 6 funciona para demostrar que bajo el pecado era incapaz, era esclavo, yo creo que el punto del capítulo 7 es demostrar que bajo la ley, bajo el pecado, no soy capaz de obedecer a Dios. Esta será mi experiencia, pero Dios me ha librado de esa ley como me ha librado del pecado. Entonces eso es como veo el flujo lógico. ¿Okay? Bien. No se ve mucha ayuda. Yeah. Ok, hermanos de Monterrey, ¿tienen comentarios o preguntas? ¿Estás allí, Álvaro? ¿O solo tu nombre? Órale, ok. Gusto en verte, amigo. Josué, sí, hermano. No, you can't mute that. Listo. Okay. No, quería hacer un comentario. Hace poco enseñaba las epístolas de la prisión de Pablo. Y cuando estuve viendo el contexto, intentando enlazar los temas teológicos de Pablo en las cartas, en las 4 cartas, al final todo me llevaba a pensar en Romanos. Y recordaba un poco de esto que habíamos visto en su clase también, incluso en la clase les exponía, y les decía que yo notaba dentro de los puntos teológicos 2 problemas que controlaban el mundo donde vivía Pablo, y lo hemos mencionado ya, pero eran judíos y ese conflicto dentro de la iglesia, y luego los gentiles, y la influencia de los gentiles estaba siendo un problema grande. O sea, y yo usaba unas frases a lo mejor no adecuadas, pero decía que en algún momento el volumen de gentiles era tan grande que los judíos ya no podían domesticar a los gentiles, no alcanzaban a transmitir las celebraciones y la reverencia a la ley. Y cuando yo veía esos 2 puntos, entonces es lo que me llevaba a pensar en Romanos, y decía, bueno, es que esos 2 puntos parece lo que está en la mente de Pablo, pensar en cómo debemos someter nuestra vida a Cristo, pensando en los judíos, ¿verdad? Entender que el ritualismo, la ley, todo esto era importante en algún momento, incluso para Pablo, que estaba en Filipenses, cuando dice sus credenciales, pero al final es insuficiente para vivir bajo la gracia. Y luego pensaban en los gentiles, los cuales depositaban su fe en Cristo, pero seguían llevando una vida carnal. Hablábamos hace un momento del gnosticismo y del ascetismo. Y entonces yo decía, ahora y notaba esa unidad teológica en las epístolas, y decía, Pablo todo el tiempo está pensando en que los cristianos, tanto judíos como gentiles, deben de vivir una unidad, como el Efesios lo demuestra. Y yo decía, y es que esta unidad para Pablo es que ellos entiendan el problema que hay con la ley y con el pecado. Y eso fue lo que me llevaba a pensar en Romanos, hermano. Fue lo que les decía, ¿verdad? Pensaba y decía que en la soberanía de Dios, ¿verdad? Pablo estaba escribiendo después de esta carta, y su lógica era, mira, si encuentro ese problema en Éfeso, en Filipos y en todas estas iglesias gentiles, lo más seguro es que cuando llegue a Roma es el mismo problema. Y por eso pensaba que este era el argumento de Romanos también, ¿verdad? Demostrar que debe haber sumisión a Cristo, la cual es posible por nuestra unión en Él. Y de hecho, los libros de teología del Nuevo Testamento
platican mucho acerca de qué es el tema central de la teología de Pablo. Y el argumento o el punto que me convence más es eso de la unión con Cristo, que eso es el corazón, el centro de toda la teología de Pablo. No es la justificación por la fe, aunque eso es importante, pero es mi unión. Y piensa, no sé cuántas veces, es como 70, 80 veces que Pablo usa esa frase, en Cristo, en Él, en quién, para hablar de nuestra unión con Cristo. Y todo lo que tenemos fluye de Él, por medio de Él. Y es un punto fuerte en todas sus cartas. De hecho, sí es